Solo yo lo puedo hacer enojar, como lo hago enojar yo. Ya no fue al revés como ayer, ¿eh? Sí, ¿cómo fue ayer? Quien se mete... ¿Con mi compadre? No, quien se mete conmigo se mete con mi compadre. Pues también. Me mandaste a todos los enemigos. Pero Héctor está acostumbrado a eso. Sí. Voy con la humildad, si me permite. Caray. La humildad. Echa una humildad. Palabras del Señor. Perdón, déjame tomo seriedad. Sí, por favor. Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos para que ustedes sepan que tanto miedo tiene el chiverío, que son los propios Chivas y sus falsos profetas los que están poniendo en tendencia de qué Brasil tiene que venir por André Jardín. Son ustedes, ¿eh? Sí, por supuesto, hay voces americanistas que reconocen el gran trabajo del señor André Jardín, el nuevo rey Midas del fútbol mexicano. 3 veces campeón de liga, campeón de Supercopa, campeón de campeones, campeón del $1 millón, campeón de la Campeones Cup, campeón del Juego de las Estrellas. Y claro, es natural que un técnico tan ganador, y ya debatiblemente para mí, el mejor técnico en la historia del América, aunque faltan trofeos por ganar, es normal que su nombre aparezca luego de que Brasil perdiera vergonzosamente contra una selección argentina que es evidente que sin Lionel Messi juega mucho, pero mucho mejor. Argentina jamás en eliminatorias en su historia le había ganado por 3 goles de diferencia a Brasil. Jamás. Y sin Messi lo lograron. Y tras ese fracaso de la selección brasileira, es normal que suene el nombre de André Jardín. Pero no se dejen engañar, queridos hermanos, que no es el América quien quiere que su técnico salga. Son los Chivas que necesitan que América se debilite porque están hartos. Chivas y Pumas están hartos, los asquerosos antiamericanistas, que con Jardín el América siga humillando a todo el fútbol mexicano. De Paul tampoco, ahora jugó. Pero no tenía la obligación de dársela al Entonces, caudillo. que le hayan, Solo camina, ¿verdad? No, que le hayan ganado con esa diferencia, porque te digo, no solamente era Messi, sino otros jugadores. Y, hay esa cultura y después el tema también pasa porque un día antes, o unos días antes, Rafinha, en una entrevista con Romario, dijo, vamos a ir y tenemos que golear. A paliarlos, ¿no? Sí, darles una paliza. Sí. Bueno, y los apaleados fueron ellos. Sí. Así es. Jared Borghetti. Dígame. Es un candidato natural, es lógico, tiene probabilidades. Es normal que André Jardín esté o pudiera estar en el ojo de Brasil, Pentacampao. Sí, Brasil. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No se enojen. Sí, Brasil, no se enojen. Es americanista seguramente. Sí. Cálmate, chavita. Aquí, que por favor, contrólame a chavita ahí, por favor. Pues sí. Franco, pon orden. La confederación. No, la confederación. Ordena tus La Confederación Brasileña. Confederación Brasileña. Sí, es Confederación Brasileña. Confederación Brasileña de Fútbol. Sí. Se pone a investigar y busca algo que pueda hacer mejorar a esta selección. Pues sí, Jardín tendría que ser un candidato que esté dentro de esa lista. ¿Pero de cuántos? ¿Alguien? ¿Cómo de cuántos? ¿De una lista de cuántos? Porque yo quiero pensar que... Esa pregunta que haces es como muy de promotor, ¿no? No. Fíjate que, porque hablan mucho que supuestamente se reactivaron otra vez las negociaciones con Ancelotti. Yo no lo veo para... Y que está también ahí Felipe Luis, que es el técnico del Flamengo. Entonces podemos poner un par de técnicos más. Aquí y la si ventaja, pensaran en Jardini, sería una quinta o sexta opción. No, para mí creo que tendría que ser dentro de las primeras 3. ¿Por qué? Porque Jardín... Es que no muchos creo que de los con que tres están ahorita, Jardín. algunos de ellos yo no creo que estuvieron en las Olimpiadas. Yo ¿no? pienso que... O fueron dirigidos por él. Yo no pienso que sean 3 y ahí entre Jardín. Entonces, ¿por qué serías? ¿Porque estás demeritando el trabajo de él en México? Ya los hizo campeones de Juegos Olímpicos. No, porque me imagino que... Algo que no conseguía Brasil sobre nunca. su mente pasan otros técnicos ya pasaron todos que a lo mejor están
más en la vitrina. A ver, es que deja el Dionisio, nombre. en esta eliminatoria ya pasaron varios. Vamos sí, a pero hablar ¿qué tanto de está en la Liga funcionamiento Mexicana y de en la logros, vitrina de los y de brasileños? logros, y de logros, y de trabajo, y de fútbol. Hoy lo que Jardín ha hecho en América es claro para que la Federación de Brasil voltee y diga, oye, ahí está Jardín. Pero a eso vamos. ¿Realmente crees que voltea a México? Sí, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Como una de sus primeras opciones, pues. O sea, de que han de voltear, pueden ¿Te voltear. acuerdas tú de Es que- Duvier Riascos, que estaba en Tijuana? Sí. Terminó jugando en el fútbol brasileño. No, y varios jugadores de aquí se van al fútbol brasileño, Ah. pero que Bueno, son jugadores pero, sudamericanos. pero también hay una realidad. El goleador de León, ¿cómo se llamaba el goleador Sí. el segundo máximo goleador de la Bocelli. historia? Bocelli. Bocelli. Mauro Bocelli. Se fue al fútbol brasileño. Por supuesto. Bueno, Furch. Furch. Furch se fue al fútbol Y en brasileño. algún momento aparentemente hubo interés por el amigo de Caret, Ah, caray. Osvaldo Sánchez, para que fuera justamente allá Ahí también. está. No sé. Pero bueno, a lo que vamos es que la realidad, No la sabes realidad, que hubo o no, no sé sabes qué si hubo. es tu amigo. No Es sé lo que si- no sé si hubo. Ok. ¿No hubo amistad? no sé si hubo esa opción. Ah, Interés del Santos. Sí. Interés. Pero sí es tu amigo Osvaldo. Sí, sí, claro. Brother. Sí. Saludos, Osvaldo. Saludos. De la generación de Chivas que eran buenos. La verdad, no sé si en algún momento haya habido otra selección tan baja como la de este Brasil. Esa es mala, es una selección mala, ¿eh? Es Tiene mala. la rato zona que no tiene un defensiva. 9. Tiene rato que no tiene un Vini 9. ayer medio goleador. tuvo que jugar de eso, ¿No? ¿no? Es Jugadores- mala en la zona más fácil de clasificar. Jugadores que hasta técnicamente los ves, dices, ¿es en serio que un brasileño le rebote el balón? Es increíble, es increíble. Híjole. Ahí, Y más allá de la parte táctica, que Compadre, obviamente es ahí ahí donde viene- realmente el equipo ha perdido mucho. ahí vienen al terreno que en algún momento establecí. Sí, Brasil tiene buenos jugadores, pero ha dejado de producir Ya no son los jugadores mejores. de la talla de Ronaldinho, Romario, Ronaldo, Neymar, Zico, Sócrates. Neymar quizás es el que Neymar vino a tapar muchas sí, carencias Neymar que ya quizás tenía la era el que selección. más se les Máximo acercaba. goleador en la historia de Brasil. Neymar era el que más se les acercaba a ellos, pero todos los demás, nada que ver con los que hemos mencionado. A ver, compadre, No, ¿qué compadre. sabemos? ¿Qué información tenemos? ¿O qué tienes entre manos de algo que nos ibas a decir en este momento? Que si ¿Por qué le ya... haces a mi compadre? No, No. porque es que gran información. Ah, ya, ya. ese efecto No, ambiental, pero no, esto no es información, es como una, Interpretación. pues, como una sugerencia, así como que para que le Idea. piensen ustedes Ok. los americanistas, que van a traer un equipo para campeón y necesitas un El técnico que de juegue. América. O Él sea, iba a pueda, ¿pero sugerir- quién está diciendo que Jardín se No, va a ir, es que compadre? si se va, ¿qué vas a hacer? Si se va, ¿cuándo? ¿Ahorita en pleno torneo? No. Si se va Jardín, no te Híjole. puedes proponer. ¿Tú Es crees lo que que quiere las- decir tu compadre. No, ¿tú crees que la Yo espero que selección... mi compadre me tenga en la lista, ¿eh? No, pero ¿tú crees que si ¿Cuántos, No. cuántos Si la puntos le selección lo faltan a Brasil ofrece, para calificar? ya, no, pues... Está no. en cuarto lugar. Es que aunque no Clasifican quiera, va a 7, calificar. 6 y medio. No tiene problema. Es la zona más fácil del mundo. Es que con Mebol es bien difícil. Es la zona más fácil del Van mundo a de clasificar clasificar. 6 de 10 y Yo uno quedó creo, repechaje. yo creo que aunque pierda los 4 que siguen, Clasifica. califica. Sí. A ver, compadre, Ya está dentro. ¿qué traes? No, Manu? para el América, que le piensen. Está cerca. Ajá. Si se va desestabilizando. Jardín, no, Se está es lo que menos desestabilizando. quiero. Pero si llegara a irse, digo, piénsenle. ¿Qué tal Matías Almeida en la banca del América? ¿Cómo, ¿Qué compadre? tal Matías Almeida en la banca del América? Se te borró ¿Qué la tal? sonrisa. ¿Qué Y tal? la sonrisita que Almeida? traías, papá. ¿Qué Y la tal, sonrisita. ¿Qué tal O Matías sea, Almeida? estamos en día de bromas. ¿no? ¿Es miércoles de bromas o qué? 7 finales con las Chivas. miércoles de bromas, 7 ¿o qué? finales con las Chivas. Querías a tu compadre en el programa, ¿no? Ahí lo tienes. Sugerencias. Oye, Vámonos. pero ¿qué te dije? ¿qué Que en tienes que este, decir? en este programa se ganador. suelta el pelo. En ¿No es este ganador? programa se suelta el pelo, ¿eh? ¿Qué tienes que ¿No es decir? ganador? Claro, porque saben que en este programa sí lo ven. ¿No es ganador? Compadre, dejó a Chivas en zona de porcentaje de descenso. 7 finales, llegó 5 títulos. A ver, ¿cuántas ganó? Ganó 5 de 7. La de Liga, 3 veces el mismo árbitro en los partidos de vuelta, no, la Copa bueno. Chivander. Deja ver. Pues sí las ganó. ok, Y el, Copa. tuyo haciendo llamadas, ¿no? Ahí al palco. A ver, ¿Quién? ¿marco penal o no marco penal? ¿Quién? Pues el árbitro. ¿Qué tiene que ver con André Jardín, el mío, marcando al palco? ¿Cuándo marcó eso? El árbitro no marcó al palco. Dijo, oye, si le marco penal o no le marco No, penal en esta. Si la difamación es televisiva. Ah, la bueno, difamación es televisiva. es lo mismo tú estás No haciendo. mira, la difamación no solamente es televisiva, es viral.
A ver, compadre. Compadre, no y luego, ganó a ver, títulos. la de contra Morelia ganó una copa, ¿no? Es El Morelia campeón defensor en penales, del el título penales. de Grecia ahorita. Ahí está. Con Monterrey ganó otra copa, Monterrey B contra Monterrey B. Con CACAF caray, CACAF, le ganó. faltaban los dos centrales No, pero titulares al rival. espérate, pero el rival Sí. vino y ganó acá para enviar después también a penales el partido. Pero ganó el título, Almeida. Bueno, ¿ganó o no ganó? Ganó. claro, Bueno, ganó. entonces el cómo ya Ok. es otra cosa. Ya Ok, es que le quiero buscar un pero pretexto. Uno es casualidad, Está un bien. título, pero 5 títulos A no ver, es pero yo casualidad. pregunto. Ahí sí tienes Yo- En dos pero yo años, 8 meses. Después de todos los discursos que ha dado Matías Almeida, que se grabó o se tatuó ese título de Guadalajara, Sí, se lo tatuó. o sea, realmente pensarían que podría dirigir al América y que el América le daría chance A ver, de que ellos a ver. que sean Sí, dirigidos por él. A ver, yo a pienso ver. que no. Se tatuó, ¿verdad? ¿Y cuántos se han tatuado ¿A quién? a Belinda y se la han tenido que borrar? A ver, un ejemplo. ¿Qué tiene? ¿A poco no es cierto? Eso Digo, no es cierto. acá se suelta el pelo. Porque sabe que aquí sí no. lo veo, mi compadre. Bueno, eso no es Compadre, cierto. Compadre, Ah, está. te la amaste de amor. ¿Por qué? Es un ganador para el América que siempre quiere ganadores. Ok. Y acaba de Ganó. ganar también en Grecia. Ah, ¿no? fue campeón Ok, en Grecia. compadre, Ahí está. ok. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Tengo una serie de preguntas para su dejando de lado. representante, porque la verdad, esto me suena más Oh, no, un el acto representante. promotoril de mi El compadre. representante lo tiene en Argentina y su jefa de prensa en Argentina. Compadre, todo tiene allá. Matías Almeida está Sí. acostumbrado a gobernar los clubes. Lo dejaron gobernar en Chivas. O sea, tú dejas donde te dejan. Si lo dejaron Sí. y al final, pues pides cuentas y cómo, ahí están las cuentas y si te fue bien, dice, pues Al final ya no hagan cómo correrlo, cómo grillarlo al final, porque le dieron todo el poder, fue un error de ellos dárselo el poder y después ya no llevan cómo En hacerlo. América no le van a dar No le van a dar ese poder. No le van a que se dar. dedique Igual nada más a lo técnico, que es, se dedica el a equipo a entrenar. trabajar. Es lo que hace mejor entrenar. Compadre, estamos acostumbrados a que los técnicos de cierta nacionalidad, y no es en contra de esa nacionalidad, simplemente estoy dando un dato, un hecho sociológico, antropológico. Estamos acostumbrados a que técnicos de esa nacionalidad traigan numerosos cuerpos técnicos, Sí. en donde a los que nosotros llamamos masajistas, ellos los ponen como Kinesiólogos. doctores en Kinesiólogos, kinesiología. Trabajan ellos, se adaptan a trabajar con los cuerpos técnicos institucionales, compadre. Normalmente no. Normalmente No. no. Cuando se les da la gana irse, se van. Se van. Cuando quieren tomarse unos días sin decirle nada al presidente deportivo, ¿lo hacen? Ah, pero tú estás hablando de Gago, ¿no? No, y también de este también es más Mohamed, ganador. también de Este es más Mohamed, ganador. también de Mohamed. Mohamed es más ganador que Gago. Sí, Mohamed. Ya No, fue no, no, campeón. Mohamed es ganador. De Gago, ganador. Mohamed y Anselmi. Mohamed es Sí, ganador. sí, sí. Bueno, Mohamed hizo campeón de América, hizo campeón de compadre, Monterrey, hizo campeón a Cholos, pues, bueno. cuando las Anselmi cosas, y Gago se fueron. compadre, cuando las Por la cosas puerta van de mal, super atrás. empiezan a salir con miles de excusas. Sí, sí. Por eso en las conferencias de prensa, Pues estás cuando hablando los presentan, de la nacionalidad. No, no, está no, dando no, no, personalidad de algunos. de algunos Ponle sí. nombres, fácil. Es que todos los que has dicho, pues estás, A ver, o sea, es una lo nacionalidad. primero que tienes que preguntarle a un técnico como Anselmi, como Mohamed, como Matías Almeida, como De Michelis, Matías no se va de la América. lo primero que tienes que preguntarle es, ¿está satisfecho usted con el plantel que tiene? ¿Sí o no? Esto es con siempre todo el técnico te va a decir, Te va a decir que sí. No, sí, pero se puede mejorar. Sí. no todos lo dicen. No Sí, pero todos se dicen puede. eso. Sí. No todos dicen. Si dice que no y después se queja, perfecto, porque dijo que no. Si dice que es con este técnico, con este plantel a que se compromete, a eso queremos el título, después no se puede estar quejando. El problema es, por eso yo me quejo del periodismo. Pocos periodistas en esta industria, mi compadre es uno de ellos. El periodismo, muchachos, está muerto. Van a las conferencias de prensa, hasta reportfans, influencers, y esa pregunta no se la hacen en las presentaciones a los técnicos. Esa pregunta es importante para comprometerlo y que después no se pueda quejar. Dionisio Estrada, ¿cómo reaccionas tú a lo que acaba de decir mi sagrado compadre? Tú Héctor que sí eres Manuel Huerta. americanista, pero de los buenos. Que nos no quiere tomar el no pelo. fake. Nos quiere tomar el pelo. Nos quiere tu tomar el compadre. pelo. Sí. O sea, no te Lo gusta bueno que los Almeida cuatro aquí, tenemos pelo. No, es que Algunos fake, ¿no? Pero sí, no te no, gusta, es que- Almeida. es que no Yo no encaja. tengo fake. Ah, no. Eso es mío. Ya, ok. Es que no encaja, iría en contra de todo lo que Matías Almeida ha declarado.
su amor por Guadalajara, su amor por el futbolista mexicano, su amor por la ciudad. Pero si su ex amor no lo quiere, pues ¿qué? Exacto. Ahora yo te pregunto, Despecho. siendo argentino, ¿tú crees que eso no se le puede olvidar de la noche a la mañana? ¿Cómo? Todo ese amor por la ciudad, por las Chivas. Claro. ¿En serio? Se acomoda. Y dice, bueno, órale, ya le estoy Trabajo es agarrando trabajo. amor. Dame chamba. Hambre es chamba, hambre. sí. Ese no, No, y la otra Él es... viene a ganar lo que Chivas Y ya la no otra deja es- ganar. no es un tema. Está bien. porque Y sea la otra, me argentino, costaría pues, bueno. trabajo que América, después de todo lo que ha dicho Matías Almeida de Guadalajara, y Pero todo el habla bien amor de que siente... Guadalajara, no habla mal de la América. No. Habla bien del Guadalajara. No, pero está bien. No, pero a yo lo Mauri que- no lo quiere ya. Está ¿qué bien, vas a pero yo hacer? lo que te digo es que América se prestara a traer a alguien ¿Por qué no, si es como ganador? Matías Almeida con todo lo que ha dicho de Guadalajara. ¿Por Es qué? que tienes No, que sí, dejar no, de no, lado hablado, ese tipo de claro. cosas. Es Tienes más, que pensar en el bien del Está- equipo. a eso voy. Bueno. Vas a traer un caballo de Troya. ¿Eh? Vas a traer un no, caballo de ¿Por qué Troya. caballo de Troya? No. ¿Eh? No. A ver, Ya, no ya. va a venir a trabajar para Ya hacer el dijimos de mal al los club. tatuajes que se Si pueden le va la borrar. mala club estando él, le va a ir mal a él. Compadre. Imagínate ok, si se pero a ver, tatúa a compadre, todos los de la América compadre. que ganan. Imagínate un clásico dirigiendo. Va a ¿Quién acabar quiere todo que tatuado ahí. no va a pasar lo mismo que Martino? Si dirige un clásico América Chivas. Ah, claro. Yo quiero ver a De Michelis River Plate Monterrey en el Mundial de Clubes. Ay, de veras. Yo quiero ver a De Ese es Michelis bueno, River ese es Plate bueno. Millonario. ¿Y ahí qué esperas? ¿Ahí qué esperas? Monterrey. ¿Qué esperas ahí? Que gane Monterrey. Claro, que de Michelis Pero le gane. ¿cómo? Si no sabemos ni a qué juega. Eso sí. O sea, ¿qué esperas de De Monterrey? Michelis Que juegue esperaría Que, ganarle. que dé un que con la inversión que se hace de buenos resultados. Eso No los ha espero. dado. Compadre, No les gustó mi propuesta, ¿verdad? yo que vengo de. No ha dicho que no, ¿eh? Yo que vengo de. Nada una- más ha hecho cuestionamientos. ha hecho preguntas. O sea, es que tengo que hacer esta pregunta para ya después afirmar un. Bien dices tú, es muy de- televisivo ese Sí, tema de No, compadre, Matías no, Almeida. compadre, hombre. ¿En qué momento nos Compadre. fuimos de Almeida a la América al Sí. tema de Jardini a Yo que Brasil? vengo de Ya una- lo estuve pensando todo el día. Yo que vengo de un seno académico. Sí, me consta. ¿Basado en qué es esta tesis que tienes? En lo ganador que es, en que el América necesita un técnico ganador, en que conoce el fútbol mexicano, en que ya fue triunfador aquí en México, Ok. en que levantó 5 trofeos y al América le encanta que los que Sabe levanten lo que es trofeos, dirigir, sabe lo que es ser América. campeón, no le va a asustar el compromiso, Ok. tiene un cuerpo técnico abundante. Sí, tiene todo. Todo tiene. Santo Dios, santo Dios. Tiene Santo, todos los todo tiene. que se necesita. A ver, los argumentos de mi compadre Son válidos son y son los que se piden, son ¿no? válidos. ¿Cuántos Y son los que han se piden. dirigido a la América luego dirigen a Chivas o viceversa? ¿Cuántos? Que yo recuerdo ahorita. Ah, Leo Benhacker, ¿te recuerdo uno? Leo Sí, Benhacker, pero Leo Benhacker. Ay, Benhacker- ¿y cómo tiene a Leo Benhacker en Pero América? Benhacker nunca ¿Cómo profesó tiene? amor por Guadalajara o América como A sí ver, lo ponme profesó a Jesús Almeida. El Bernal, zurdo por López. favor, si eres El tan zurdo amable con el Zurdo cambio López de... fue campeón con América y luego Sí. fue a Chivas. Lo mismo, tampoco La profesó. Volpe también La dirigió. Volpe, lo Abrazo grande a todos en Generación F desde la redacción del Newsroom de ESPN. A ver, información de las Águilas del la América. Ayer había trabajado por separado, hoy ya lo hizo al parejo de sus compañeros. Hablamos de Israel Reyes, que seguramente será parte del equipo que juegue el próximo sábado contra Tigres, una serie que domina a América en los últimos 15 partidos, compañeros. Respecto a la baja de Henry Martín, lo hemos mencionado, en América han sido muy cautelosos con el parte médico. Es una tendinitis en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. Henry está usando bota ortopédica. Está en rehabilitación el capitán azul crema, ha jugado solo el 37% de los minutos en lo que va del clausura 2025, apenas un gol a favor, no ha estado al 100% físicamente y lo hemos hablado sobre esta lesión, pero lo que en América no quieren hacer es arriesgarlo, así que si no está al 100% recuperado no va a jugar, de entrada les digo, contra Tigres no va a estar en la convocatoria y todavía está en duda si pudiera llegar al partido del martes frente a la máquina en la Conca Champions. Y bueno, solamente comentar que los seleccionados nacionales que estuvieron con sus combinados en Sudamérica volverán el día de mañana. Hablamos del chileno Diego Valdés, el colombiano Cristian Borja y los uruguayos Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre. Todos ellos serán evaluados el día de mañana para saber si puede Jardine o no contar de cara al partido contra Tigres con ellos en el 11 inicial o bien como jugadores de cambio. Fuerte abrazo, regreso con ustedes a Generación F. Muchos. ¿Debe Jardín jugar con plantel alterno contra Tigres y priorizar duelo contra Cruz Azul? Sí, el duelo bueno es con CONCACAF. No, debe poner siempre lo mejor.
Calendario del América contra Tigres. Y vea nada más, aquí a diferencia de lo que fue con Chivas, que fueron 3 consecutivos, aquí hay intercalado uno del Pachuca. Y después ya cierra de manera consecutiva 2 contra Cruz Azul. Pausa, venimos con más. Seguimos con más. Bueno, ¿qué tiene que hacer América contra Tigres y Cruz Azul contra De entrada, Chivas? los que vienen de Sudamérica no van a jugar, los 3. O sea, ya va a haber plantel alterno para... Sí, a ver, si llegan mañana. Espérame. ¿América tiene plantel alterno? Tiene el A, B, C, D. ¿No tiene plantel Águila. alterno? Sí, tiene. No, yo creo que el plantel, el 11... Hermano, jugó con la sub-23 y sub-21 El las 11 dos primeras fechas. el 11 que mande Es bueno. muy bueno. Eso sí. Así es que A ver, no hay que ponerle pretexto. Okay. No hay pretexto. Sí va a descansar algunos. A ver, el plantel alterno de que usó en la liga contra Chivas. Si mal no recuerdo, ahí les va plantel alterno. O alterno. Cota en portería. Sí puede jugar Cota. ¿Tiene problema ahí? No, ¿verdad? Ese No. jugó Valdés. ¿Chicote o Calderón? No, y del otro lado, Kevin. Valdés acaba de Porque no va a estar jugar Reyes. 120 minutos. Ok, con Chivas. Calderón. No creo Ok, que Valdés pueda. no estaría. Yo creo que no. Ok. Pero Chiquito Sánchez. Chiquito. ¿Fidalgo Cervantes, Fidalgo. o Cervantes? Ponle Los dos, Cervantes ponle tú a y Fidalgo. Cervantes. Ya también está disponible Jonathan, ¿eh? Jonathan, bueno, diagonal Jonathan. ¿Aguirre o tuvo actividad en No, casi no tuvo. Ok, Pero sí Aguirre. jugó. Sí, bueno. pero- Henry, pero Henry Brian tiene- casi no tuvo, pero el problema es que llegan hasta mañana los güeyes. Víctor Dávila. Dávila no Se espera viajó. mañana. Dávila, está bien. Jabairo. Jabairo Chafairo ahí. por derecha. Sí, Sí. Chafairo ya más bien, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo y no. ¿Quién te gusta de centrales? Sendejas no jugó con ninguna selección. Sendejas, bueno, Por pues izquierda, Sendejas, ya, no izquierda. podemos, Sendejas. Ahí Los centrales Araujo, Araujo, Israel que no, Ramón Juárez. que no jugó. Juárez que no. Juárez. O poner a Vázquez también. Kevin. y El tema por de derecha la Kevin. y la regla de los menores, poner Órale. a Vázquez. Está al tiro, es un plantel bastante competitivo, ¿no? Ok. Pero ¿Saben ahora. de Cruz Azul? No, Para no pelear es de Tigres, Cruz Azul, lo el de Tigres. Pues va contra Tigres. No, ese es el de No, pero- Tigres. Pero es que se enfrentan la siguiente semana ellos No, está dos. bien. Contra Cruz Azul, Pero ahí ve se va a quién va a meter. poner Tigres. Ah, no, pues Para hacer el comparativo con este de América. Tigres juega la siguiente semana con Dakar también. Sí, también. Está bien, está bien. Sí, pero Tigres tuvo ¿cuántos seleccionados? Pues Nico Ibáñez no es seleccionado, ¿no? Bueno, No. Ok. nada más Angulo. Ninguno, Nada más Sudamérica, Angulo. Angulo nada más, sí. Nada más. Y de ahí Tiene plantel completo. tiene parte. Bueno, entonces tienes que Bueno, comparar pero que- el partido del Ahora. fin de semana del plantel de América con el de Tigres. A ver. Ok, pero déjame ir nada más del Cruz Azul que nos queda poco tiempo. ¿Cuál sería el plantel más alterno de Cruz Azul? ¿Kevin es seleccionado? Alterno, ¿crees? Kevin Mier no ha sido seleccionado. Kevin juega. Juega. Va Jorge Sánchez, que no estuvo seleccionado. Sepúlveda. Sánchez. Jorge Sánchez, que no ha sido Sánchez, seleccionado. está bien. Luego Sánchez, Piovi, Dita. Dita, Normal. Piovi. Eric Lira, que aunque fue Dita. seleccionado. Nada más va a con un jugar. partido. Lira, Jugó el primero, nomás. Piovi, Piovi, Rotondi. Rotondi. Bueno, creo que no sé si ya Está estaba. lesionado creo igual que a ya Omar estaba Campos. completo. Omar Campos. sí. Campos, ok, no hay bronca. Lira, Luego Charlie, que jugó Charlie, más el jugó primer partido. partido. Charlie, Favarelli, Farabelli, sí. también está. Farabelli, ok, Y ponemos- Sepúlveda, Sí, Sepúlveda, Sepúlveda. seguro. Sepúlveda, Sepúlveda o el Toro flaco. Fernández. No, Jugó, bueno, Bueno, jugó. Bueno, Bogush jugó los dos jugó. partidos, ¿eh? jugó los dos y Ok, apenas llegó. Luca Romero, Luca Romero, sí. Amaury González, Gutiérrez, Alexis Gutiérrez, Montaño. pongo Montoya, pues, o sea, no tiene tantas A broncas. Mauri Cruz Azul. González, mejor metemos a Mauri Morales, ¿no? Es Morales. Morales en lugar de no sé ni Gutiérrez, dónde sí. ande ahorita. No, es que yo pensé que era como el Speedy González. Estás viendo a mi Como compadre Jorge. Morales y no te acuerdas de Mauri Morales. Bueno, pero es que hay diferencias Ah, entre compadre. Álvaro Entonces, Morales a ver. y a Mauri Morales. No quieres ver a los Morales. Pues si le ponemos plantel alterno a los dos, están competitivitos, ¿eh? Sí. O sea, no hay excusas, como dice De ningún lado. Alberto No, de Borghetti, ningún ¿eh? lado. Tigres, pues a ver qué Tigres otra está vez su plantel completo. más ¿eh? alterno. Tigres está completo. Por eso te digo. Raiful, Falta Guiñac. volvió Sin Raiful. Guiñac. Sí. Pausa. Sin Guiñac. A ver, ¿pueden alternar? Sí, pueden alternar. Muy buenas, mi gente. Aquí les traigo el notición en directo, al puro estilo comentarista, sin pelos en la lengua. Prepárense que esto se va a poner candente desde Coapa. La directiva, con Héctor González Iñárritu y Santiago Baños al mando, recibió el ok del mero Emilio Azcárraga para lanzarse de cabeza a la negociación con una joyita del rebaño sagrado. Sí, ya se la aventó el chavo a no renovar con las Chivas y tiene un pie metido en nuestro nido. La directiva ya está en contacto y las cifras flotan en la mesa. Atención porque este jugador puede cambiar la jugada. Ahora, agárrense que viene bomba. Henry Martín ya está fuera para enfrentar a los Tigres.
Pero el América no se queda quieto. Tienen un plan intensivo para que nuestro capitán se recupere a full, y se comenta entre los internos que su regreso ya está en puerta. ¡Qué emoción! Se acabó la pausa de la fecha FIFA, y las Águilas se preparan para un partidazo contra los Tigres en el Clausura 2025. Eso sí, Jardín no tendrá el equipo al 100 por lesiones y regresos tardíos, y hay un nombre olvidado, que ahora puede agarrar su chance para demostrar que merece ser titular. Estén atentos a quién es. En el tema del Mundial de Clubes, la cosa se pone interesante. El alajuelense se está enfrentando a la FIFA, y de paso, le echa la mano al América. La plaza se abre y el América sigue firme tras bambalinas para asegurarse ese cupo. Y cerrando el primer bloque, el resultado de la selección brasileña movió el puesto del técnico, y eso está dando que hablar en Coapa. ¿Será que Jardín se nos va? Él mismo soltó la sopa en una entrevista reciente, y las críticas no han dejado de llegar. Además, el América descartó fichar a José Paradela, aunque se presentó la oportunidad. ¡Todo un culebrón! Pero eso no es todo, mi raza. Ahora vamos con la secuencia de infarto que se viene. 7 juegos en 22 días. Sí, SIETE. Una verdadera maratón de batallas donde solo los que tienen huevos pueden aguantar la presión. La cosa arranca el 29 de marzo contra los Tigres, el equipo de Guido Pizarro, que está a 2 puntitos detrás de nosotros. Se juega en el Estadio Ciudad de los Deportes, nuestra casita temporal, y ahí no se puede meter ni un error. Los Tigres quieren quitarnos el liderazgo, pero aquí mandamos nosotros. Y sin pausa, el 1 de abril ya se viene la ida de cuartos de la Conca Champions contra el Cruz Azul. Otro clásico joven que promete puro infarto. Juego de ida, gol de visitante. Todo vale desde el primer minuto. Luego, el 5 de abril toca enfrentarse en casa contra Pachuca en el Estadio Hidalgo. Un partidazo en territorio complicado, donde el América tiene que demostrar de qué está hecho. 3 días más tarde, el 8 de abril, se juega la vuelta de la Conca Champions contra el Cruz Azul en un ambiente tenso que lo vale todo. Y para rematar, el 12 de abril es la trilogía del clásico joven por el campeonato, en menos de 2 semanas. No hay margen de error, mi gente. Luego se viene el viaje a Monterrey el 16 de abril, para medir fuerzas contra los Rayados, y para cerrar la secuencia, el 19 de abril, el desafío en Mazatlán en la última jornada de la fase regular, donde el cansancio y la presión mental se hacen sentir. Esta serie va a separar a los hombres de los chamacos, y Jardín tendrá que rotar a su equipo a la perfección. En medio de todo esto, un nombre destaca: Víctor Dávila, el chileno que podría salir como titular contra los Tigres, porque el ataque del América está algo desarmado con la ausencia de Henry Martín, quien sigue fuera por un problemón en el tendón de Aquiles. El plan es recuperarlo con el tratamiento del doctor Rafael Ortega, el Messi de la medicina deportiva. Con Henry fuera, Dávila es el único en forma, y esta es su oportunidad para brillar. Que se note en la cancha, compa. Y ahora, lo que se cuece tras bambalinas. André Jardín, nuestro técnico, está en la mira de la selección brasileña. Después de la humillación que sufrió Brasil en las eliminatorias, se habla de que Jardín podría llevarse el mando en la verde-amarela. El técnico, tricampeón con el América, ya tiene historial y respeto, tanto en México como en el exterior. Pero si Brasil le tira una propuesta, tendrá que soltar unos $5 millones para sacarlo de Coapa. Y el América no piensa regalarse. El club quiere sacarle el mayor provecho a este momento. Si Jardín se decide a irse, se va, y el América tendrá que buscar su reemplazo con cabeza. Pero yo, por lo personal, retendría a Jardín hasta el final de la temporada. La continuidad y el liderazgo son clave en medio del calendario más loco de la temporada. Para rematar, tenemos a nuestros uruguayos Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre, que están rindiendo como titulares bajo el mando del loco